es un vendepatria imperialista. Juez corrupto intenta humillar a Abelardo de la Espriella. Minutos después, se lo llevan esposado. En los juzgados de Bogotá, donde el Poder Judicial ha decidido el futuro de Colombia durante generaciones, un magistrado corrupto pensó que podía destruir al hombre que representa la esperanza de millones. Lo que no sabía era que, en ese preciso instante, agentes de la Fiscalía ya tenían en sus manos las pruebas que lo hundirían para siempre. El doctor Ricardo Santamaría ajustó su toga negra frente al espejo de su despacho en el Palacio de Justicia, saboreando el momento que había planeado durante semanas. Las cortinas de terciopelo burdeos filtraban la luz del atardecer bogotano sobre los cerros orientales, creando sombras alargadas sobre su escritorio de caoba. Sus manos, decoradas con un Rolex que jamás podría comprar con su sueldo de magistrado, temblaban ligeramente de emoción contenida. En las paredes colgaban diplomas universitarios y fotografías con políticos de la vieja clase dirigente, aquellos que habían saqueado al país durante décadas y ahora veían amenazados sus privilegios. La alfombra persa bajo sus pies había sido un obsequio de un empresario agradecido por fallos favorables, como tantos otros objetos que decoraban su reino de mármol y traición. Su secretaria, Lucía Vargas, una mujer de 60 años que había presenciado el paso de gobiernos y escándalos, tocó suavemente la puerta de madera tallada. «Doctor, los periodistas ya están llegando», anunció con voz temblorosa, sintiendo en sus huesos que algo terrible estaba por ocurrir. El magistrado sintió una descarga de adrenalina recorrer su cuerpo cuando se acomodó la corbata italiana de seda. Sabía que las cámaras de RCN, Caracol y todos los medios nacionales ya se desplegaban en los pasillos del Palacio de Justicia, que los noticieros interrumpirían su programación regular. Este sería su momento de gloria, pensaba, el día en que él, un simple magistrado de la República, pondría en su lugar al abogado que osaba desafiar el sistema corrupto que lo había enriquecido. La ironía era deliciosa para su mente retorcida. Usar la ley para defender la ilegalidad que había construido durante 2 décadas de carrera judicial manchada. En su escritorio de caoba, junto al expediente fabricado con acusaciones vacías e incoherentes, reposaba un sobremanila que había recibido esa mañana de septiembre. El remitente era anónimo, pero el contenido era claro. Hoy será el día. El juez lo interpretó como una señal de apoyo de sus cómplices en las sombras, aquellos empresarios corruptos y políticos del establecimiento que financiaban su estilo de vida lujoso y esperaban resultados contundentes contra el candidato que amenazaba con terminar décadas de impunidad. No podía imaginar, en su arrogancia ciega, que esas mismas palabras tenían un significado completamente diferente para quienes las habían escrito en las oficinas de la Fiscalía General. Las sirenas de las patrullas de la Policía Nacional resonaban entre los edificios gubernamentales del centro de Bogotá, creando una sinfonía de tensión que electrizaba el aire frío de la capital. El juez repasaba mentalmente cada palabra que diría, cada gesto calculado para humillar al líder que había prometido terminar con generaciones de corrupción judicial y política. La trampa estaba tendida, o al menos eso creía él en su soberbia infinita. El teléfono de su escritorio sonó con insistencia, pero Santamaría decidió no contestar. Nada podía interrumpir la preparación de su gran actuación mediática. Desde su ventana del piso octavo observaba la multitud que se congregaba en la Plaza de Bolívar. Los periodistas corrían con sus equipos, la expectativa que electrizaba el aire húmedo de la tarde bogotana, el olor a fritanga de los vendedores ambulantes mezclándose con el escape de los buses del Transmilenio. Se sirvió un whisky escocés de una botella que le había costado más que el salario mensual de un servidor público promedio y brindó en silencio por lo que consideraba su inevitable victoria sobre el abogado que representaba el cambio que Colombia necesitaba desesperadamente. El líquido ámbar quemó su garganta cuando sonrió con satisfacción, ajeno completamente a que, en ese preciso instante, en oficinas secretas de la Fiscalía y la Contraloría, otros hombres y mujeres estudiaban fotografías de su finca en Villeta, de sus cuentas bancarias en Panamá y las Islas Caimán, de sus reuniones clandestinas con contratistas del Estado que habían saqueado los recursos destinados a hospitales y escuelas. La justicia verdadera ya estaba en marcha, y él no tenía la menor idea del huracán que estaba por desatarse sobre su cabeza. En las oficinas del Movimiento Defensores de la Patria, el aire matinal llevaba el aroma del café colombiano recién preparado y la tensión de una jornada que prometía cambiar la historia del país.
El doctor Abelardo de la Espriella caminaba con pasos firmes sobre el piso de madera, sus zapatos resonando en el silencio que precedía a la tormenta política. Las ventanas que daban hacia los cerros orientales dejaban entrar una luz dorada que contrastaba con la gravedad del momento histórico que se avecinaba. Su asesor jurídico, el doctor Mauricio Sánchez, sostenía entre sus manos la citación judicial que había llegado al amanecer, sellada con la arrogancia de quien cree tener el poder absoluto para destruir reputaciones. Los retratos de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander parecían observar desde sus marcos como testigos silenciosos de otro momento crucial en la historia colombiana. El rumor de los teléfonos sonando en las oficinas contiguas creaba una sinfonía de urgencia que todos reconocían como el preludio de una batalla histórica. «Es una trampa evidente, doctor», murmuró el coordinador de campaña revisando los antecedentes del juez Santamaría en su computadora portátil. Los datos que aparecían en la pantalla contaban una historia de ascensos inexplicables, decisiones cuestionables que siempre habían beneficiado a los mismos círculos de poder vinculados al gobierno de Petro y a las élites corruptas que habían esquilmado al país durante generaciones. Santamaría había sido uno de los magistrados clave en decisiones que favorecían a políticos investigados por corrupción, a narcotraficantes con influencia política, a empresarios amigos del régimen que habían robado contratos millonarios. Abelardo se detuvo frente al ventanal, observando cómo los ciudadanos caminaban por las calles del norte de Bogotá, ajenos a la batalla que se libraba en los despachos políticos y judiciales. Los colombianos merecen conocer la verdad, respondió con esa calma que lo caracterizaba en los momentos de mayor presión. Sus colaboradores intercambiaron miradas de preocupación, sabiendo que su líder jamás retrocedería ante las amenazas de un sistema corrupto que llevaba décadas robándole el futuro a las nuevas generaciones. La brisa fría de Bogotá agitaba las cortinas cuando afuera, sin que nadie lo supiera excepto los investigadores, agentes de la fiscalía ya revisaban los movimientos bancarios del magistrado que pretendía destruir al hombre que representaba la esperanza de millones de colombianos cansados de la corrupción, el narcotráfico y la incompetencia gubernamental. En la sala de reuniones contigua, el equipo jurídico de Defensores de la Patria trabajaba febrilmente. Los abogados constitucionalistas extendían códigos y precedentes sobre la mesa de juntas, buscando los argumentos que protegerían la honra y los derechos del precandidato presidencial más popular de Colombia según todas las encuestas. Las lámparas de techo iluminaban rostros concentrados cuando las asistentes entraban y salían con informes de último momento sobre la situación judicial y política. «Hay algo que no cuadra en los tiempos procesales», comentó la abogada constitucionalista principal, señalando irregularidades evidentes en la citación que violaban procedimientos básicos del debido proceso. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando un contraste con el calor húmedo que se sentía en las calles capitalinas de ese septiembre de 2025. Afuera, los primeros manifestantes comenzaban a congregarse espontáneamente con banderas de Colombia, pancartas de apoyo al doctor de la Espriella y carteles que exigían el fin de la persecución política contra quienes se atrevían a desafiar al establecimiento corrupto. El precandidato se incorporó lentamente, ajustándose el saco azul oscuro que vestiría para enfrentar al sistema que intentaba silenciarlo sin argumentos legales válidos. «Vamos al Palacio de Justicia», anunció con la serenidad de quien conoce su misión histórica y no teme las consecuencias. Sus pasos hacia la puerta resonaron como un eco que contagió valentía a todo su equipo de trabajo. El conductor ya esperaba con la camioneta blindada en el estacionamiento, revisando las rutas de seguridad por última vez. Las campanas de la Catedral Primada repicaron en la distancia, como si la misma Bogotá presintiera que algo grande estaba por suceder en las próximas horas. En sus ojos brillaba esa chispa especial que aparecía cuando sabía que la historia lo llamaba a cumplir su destino, sin importar las consecuencias personales que pudiera enfrentar. Este no era solo un abogado defendiéndose de acusaciones falsas, era un colombiano de bien enfrentando décadas de corrupción institucionalizada, de impunidad protegida por togas negras, de justicia vendida al mejor postor. La avenida Jiménez se había transformado en un río humano que fluía entre las vallas metálicas y los cordones policiales del ESMAD. Cientos de colombianos habían abandonado sus trabajos, sus estudios, sus rutinas diarias para acompañar a su líder en este momento histórico de confrontación con el sistema corrupto. Las banderas amarillas, azules y rojas ondeaban como olas en un mar de esperanza nacional, los cánticos de Abelardo,
Abelardo resonaban entre los edificios coloniales y modernos del centro histórico bogotano. Los vendedores ambulantes ofrecían empanadas, arepas y agua de panela a la multitud que se agolpaba bajo el cielo gris característico de la capital colombiana. Las cámaras de todos los canales de televisión y medios digitales captaban cada momento, cada rostro, cada gesto de solidaridad popular con el hombre que representaba la posibilidad real de cambio para un país hastiado de promesas incumplidas y funcionarios corruptos. El aire espeso de Bogotá se llenaba de expectativa y tensión, como si la misma ciudad presintiera que estaba a punto de ser testigo de un momento que cambiaría su historia para siempre. Vendedores de banderas improvisaban su negocio entre la multitud, ancianos que habían vivido décadas de desilusión política sostenían pancartas con mensajes de esperanza, jóvenes universitarios coreaban consignas contra la corrupción judicial que tanto daño le había hecho al país. Desde su ventana del piso octavo, el juez Santamaría observaba la escena con una sonrisa de satisfacción que no podía ocultar detrás de su máscara de legalidad. Sus manos sudorosas se aferraban al marco de la ventana cuando contemplaba lo que interpretaba como su momento de triunfo mediático ante las cámaras nacionales e internacionales. Perfecto, murmuró para sí mismo, saboreando la atención de los medios que había logrado capturar con su maniobra judicial espuria. Su secretaria Lucía lo observaba desde la puerta, sintiendo una inquietud inexplicable en el estómago que no lograba definir con palabras. Los teléfonos del juzgado no paraban de sonar con llamadas de periodistas solicitando declaraciones exclusivas, de políticos del establecimiento felicitándolo por su valentía, de empresarios corruptos agradeciéndole su servicio a la causa de mantener el status quo. El juez ajustó su corbata de seda italiana importada y se dirigió hacia su escritorio, donde lo esperaba el expediente que había preparado meticulosamente para esta ocasión especial, lleno de acusaciones sin sustento, testimonios comprados, interpretaciones torcidas de la ley. Los móviles de televisión comenzaron a llegar como hormigas a un festín, desplegando antenas satelitales y cables por toda la cuadra que rodeaba el Palacio de Justicia. Periodistas experimentados que habían cubierto crisis políticas durante décadas reconocían la electricidad especial que flotaba en el ambiente capitalino. Esto es histórico, comentaba un camarógrafo veterano de Noticias Caracol cuando ajustaba su equipo para capturar la llegada del precandidato más popular de Colombia. Los edificios circundantes se llenaron de oficinistas curiosos que se asomaban a ventanas y balcones, transformando el centro de Bogotá en un anfiteatro improvisado para un drama judicial que se transmitiría en vivo. Las sirenas de las ambulancias de la Cruz Roja y patrullas de la Policía Nacional creaban una sinfonía urbana que intensificaba la sensación de que algo trascendental estaba por ocurrir en los próximos minutos. El olor a café de Juan Valdés se mezclaba con el escape de los buses articulados y el aroma de las flores de los vendedores ambulantes del eje ambiental. A las 2:30 de la tarde en punto, la comitiva del doctor de la Espriella dobló por la avenida y un rugido ensordecedor se elevó desde la multitud reunida. La camioneta blindada avanzaba lentamente entre la gente que se apartaba respetuosamente, creando un pasillo humano hacia la entrada principal del Palacio de Justicia. El abogado saludaba desde la ventanilla con esa sonrisa serena que tranquilizaba a sus seguidores y preocupaba profundamente a sus enemigos políticos. Los flashes de las cámaras creaban destellos intermitentes cuando los periodistas corrían junto al vehículo tratando de capturar cada segundo del momento histórico que Colombia estaba viviendo. En las oficinas superiores del edificio judicial, funcionarios y empleados se asomaban discretamente, sabiendo que estaban presenciando algo que sus hijos y nietos recordarían como un punto de quiebre en la historia nacional. El juez Santamaría se irguió en su despacho, acomodando su toga negra y creyendo que su gran momento había llegado finalmente, sin imaginar siquiera que en realidad se dirigía hacia su propia destrucción pública y legal. La arrogancia le impedía ver las señales, los movimientos estratégicos que se desarrollaban en las sombras, la red de justicia que se cerraba sobre él como una trampa perfectamente diseñada. La sala de audiencias del Palacio de Justicia nunca había albergado tanta tensión entre sus paredes de concreto y mármol importado. Los asientos de madera barnizada crujían bajo el peso de abogados, funcionarios y periodistas acreditados que habían logrado ingresar al recinto sagrado de la justicia colombiana. El aire acondicionado luchaba inútilmente contra el calor humano y la electricidad que emanaba de cada rincón, el aroma a papel viejo y madera pulida se mezclaba con el nerviosismo colectivo que impregnaba el ambiente.
Las lámparas fluorescentes colgaban del techo como testigos silenciosos de décadas de decisiones que habían marcado el destino de millones de colombianos. El doctor Abelardo de la Espriella ingresó con paso firme, su presencia llenando inmediatamente el espacio con esa autoridad natural que solo poseen quienes han dedicado su vida a defender la justicia verdadera. Los murmullos cesaron instantáneamente, como si el mismo aire hubiera decidido contener la respiración ante lo que estaba por suceder en los próximos minutos. El juez Santamaría hizo su entrada teatral desde la puerta lateral, envuelto en su toga negra como si fuera un emperador preparado para dictar sentencia contra sus enemigos. Sus ojos brillaban con esa arrogancia que solo da la impunidad de décadas cuando ocupaba su sillón de cuero detrás del estrado de madera maciza. Señor de la Espriella, comenzó con voz calculadamente despectiva, omitiendo deliberadamente el tratamiento de respeto hacia uno de los abogados más reconocidos del país y el precandidato presidencial favorito en todas las encuestas. Las cámaras captaron el momento exacto en que intentó reducir al líder político a la condición de un ciudadano común sin credenciales ni autoridad moral. Sus manos, adornadas con anillos que jamás podría costear con su salario de magistrado, tamborileaban sobre el escritorio cuando disfrutaba de lo que creía era su momento de gloria mediática frente a millones de televidentes. El eco de su voz resonó en la sala como el primer disparo de una batalla que no sabía que ya había perdido antes de comenzar. Doctor Santamaría, respondió Abelardo con esa serenidad que había aprendido en décadas de litigar en los tribunales colombianos. Me dirijo a usted con el respeto que merece su investidura como magistrado de la República, esperando el mismo tratamiento hacia mi trayectoria profesional y mis derechos constitucionales como ciudadano. La respuesta fue como una bofetada elegante que dejó al magistrado momentáneamente descolocado, sus mejillas enrojeciendo cuando buscaba recuperar el control de la situación que se le estaba escapando de las manos. Los asistentes intercambiaron miradas de asombro ante la dignidad del abogado que contrastaba brutalmente con la soberbia judicial que intentaba humillarlo públicamente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un machete. Afuera los manifestantes coreaban el nombre de su líder con fervor patriótico. Las secretarias judiciales tomaban nota de cada palabra sin saber que estaban documentando los últimos minutos de libertad de su jefe corrupto. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales coloniales, iluminando una escena que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva del país. Usted está aquí porque debe responder ante la justicia colombiana, continuó el juez con veneno en cada sílaba, intentando recuperar su posición dominante en el tablero de poder que creía controlar absolutamente. Sus palabras flotaron en el aire como puñales envenenados, pero se estrellaron contra la coraza de dignidad profesional que rodeaba al abogado penalista más reconocido de Colombia. Abelardo lo observó con esa mirada serena pero penetrante que había perfeccionado en miles de juicios, sabiendo que cada segundo de esta farsa judicial estaba siendo transmitido en vivo a millones de colombianos que observaban atentos desde sus hogares, oficinas y lugares de trabajo. Las únicas cuentas que debo rendir, doctor, son a los colombianos que confían en mí para representar un cambio verdadero en este país, replicó con una autoridad moral que hizo temblar los cimientos del edificio corrupto que el sistema había construido durante generaciones. En ese momento, sin que ninguno de los presentes en la sala lo supiera, agentes de la Fiscalía General terminaban de revisar las últimas pruebas en las oficinas de la Contraloría General de la República, preparando el golpe final contra el magistrado corrupto y el sistema mafioso que representaba. El destino ya había sido sellado en documentos y expedientes secretos, solo faltaba que se ejecutara la sentencia de la historia contra décadas de impunidad judicial. En el piso 10º del edificio de la Contraloría General, ubicado en el norte de Bogotá, el aire estaba cargado de tensión y tinto frío. Los agentes especiales trabajaban en penumbras, iluminados únicamente por el resplandor azulado de las pantallas de computadora que mostraban transferencias bancarias internacionales sospechosas. Pilas de expedientes se acumulaban sobre escritorios metálicos, las impresoras láser escupían documentos que sellaban destinos judiciales y políticos. El fiscal especializado Carlos Méndez llevaba 72 horas sin dormir adecuadamente, siguiendo el rastro de dinero sucio que conectaba cuentas en Panamá y las Islas Caimán con decisiones judiciales cuestionables en Colombia. Sus ojos enrojecidos por el cansancio brillaban con la satisfacción de quien está a punto de completar el rompecabezas más importante de su carrera como servidor público.
El aroma a empanadas frías y café Herrero se mezclaba con la adrenalina de saber que tenían entre sus manos la evidencia que cambiaría la historia judicial colombiana para siempre. En otra oficina del mismo edificio gubernamental, la contadora forense Diana Gutiérrez extendía sobre una mesa de acero inoxidable las fotografías aéreas de la finca del juez Santa María en Villeta, Cundinamarca. La propiedad de 5 hectáreas con piscina semiolímpica, caballerizas privadas y casa principal de estilo colonial contrastaba obscenamente con los ingresos declarados de un magistrado de la República. Imposible con su salario oficial, murmuró cuando comparaba las declaraciones de renta con los gastos reales documentados por investigadores financieros especializados. Sus dedos volaban sobre la calculadora científica, sumando cifras que no cuadraban por ningún lado en el análisis patrimonial. Los extractos bancarios mostraban depósitos millonarios en dólares coincidentes con fallos judiciales favorables a empresas constructoras investigadas por corrupción, a políticos acusados de peculado, a narcotraficantes con conexiones en el gobierno de Petro. El ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo papeles que contenían la evidencia de 2 décadas de venalidad judicial sistemática. 3 pisos más abajo, en las oficinas de la Unidad de Análisis Financiero, técnicos especializados rastreaban movimientos de dinero que cruzaban fronteras como fantasmas digitales imposibles de rastrear para investigadores menos capacitados. Las pantallas mostraban gráficos complejos que revelaban la red de testaferros, sociedades de papel y cuentas offshore que el juez había construido pacientemente para ocultar su fortuna ilícita acumulada durante años de servir a los poderosos. Aquí está la conexión definitiva, exclamó el analista junior señalando un patrón de transferencias que coincidía exactamente con el calendario judicial de casos sensibles relacionados con corrupción gubernamental. El silencio de la oficina se rompió con el zumbido de máquinas que procesaban información clasificada. Técnicos con credenciales especiales accedían a bases de datos internacionales compartidas con agencias de Estados Unidos y Europa. Las pruebas se acumulaban como una avalancha imparable de evidencia irrefutable. Propiedades en Miami, apartamentos en Panamá, cuentas bancarias en paraísos fiscales del Caribe, joyas tasadas en millones de pesos colombianos. Cada documento era una pieza más del mosaico que pintaba el retrato completo de la corrupción judicial que había protegido al establecimiento político durante generaciones. El coordinador general de la investigación, el fiscal delegado Roberto Cárdenas, revisaba por última vez el expediente que había crecido hasta convertirse en 43 cajas de evidencia documentada e irrefutable. Sus manos temblaban ligeramente cuando firmaba las órdenes de allanamiento y captura que ejecutarían en cuestión de minutos, sabiendo que estaba a punto de hacer historia en la lucha contra la impunidad que tanto daño le había hecho a Colombia. Los teléfonos encriptados sonaban constantemente con actualizaciones de equipos distribuidos por toda la ciudad, confirmando que todas las piezas del operativo interinstitucional estaban en su lugar estratégico. «Es ahora o nunca», susurró mirando el reloj digital que marcaba las 3:15, exactamente cuando el juez Santa María creía estar viviendo su momento de triunfo televisado. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, llevando justicia verdadera hacia el Palacio de Justicia donde la farsa judicial estaba llegando a su fin inevitable. El teléfono antiguo de baquelita sobre el escritorio de Lucía Vargas comenzó a sonar con esa insistencia que presagia las catástrofes inminentes. Sus manos arrugadas por 40 años de servicio judicial temblaron al levantar el auricular, su mirada nerviosa se dirigía hacia la puerta cerrada del despacho donde su jefe continuaba su show mediático ante las cámaras. Juzgado del doctor Santa María, habla Lucía, murmuró con esa voz profesional que había perfeccionado durante décadas de atender llamadas que cambiaban destinos y vidas. Al otro lado de la línea, una voz masculina, fría y oficial, pronunció las palabras que hicieron que su mundo se tambaleara como en un terremoto. «Señora, necesito que mantenga la calma absoluta. En 5 minutos llegará un operativo de la Fiscalía General». El aire acondicionado de la oficina parecía haberse detenido cuando ella procesaba información que su mente se negaba a aceptar como real. Las plantas de oficina que decoraban su escritorio parecían marchitarse ante la gravedad del momento histórico. Lucía miró hacia la sala de audiencias a través del vidrio esmerilado que separaba su oficina del teatro donde se desarrollaba la confrontación pública. Las risas ocasionales del juez Santa María llegaban hasta sus oídos como ecos de una fiesta que estaba a punto de convertirse en funeral judicial. «Operativo, ¿qué tipo de operativo?»,
Preguntó con un hilo de voz temblorosa, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta terrible. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando recordaba todas las irregularidades que había presenciado en silencio durante años, todos los sobres Manila que había visto entrar y salir del despacho, todas las llamadas sospechosas que había conectado sin hacer preguntas incómodas. El reloj de pared marcaba las 2:47 con un tic-tac que sonaba como una cuenta regresiva hacia el apocalipsis personal y profesional. Su lealtad de 4 décadas hacia la institución judicial se enfrentaba brutalmente con la realidad de lo que había estado encubriendo sin saberlo completamente. Orden de captura e incautación de documentos comprometedores, continuó la voz oficial cuando Lucía sentía que las piernas le fallaban bajo el peso de la revelación. Se dejó caer en su silla giratoria de cuero gastado, la misma donde había pasado la mitad de su vida adulta tomando dictado y organizando audiencias que ahora comprendía habían sido una farsa monumental contra la justicia. Las carpetas perfectamente ordenadas en su escritorio, los expedientes clasificados por fecha y materia, los sellos oficiales que había estampado con orgullo durante años, todo adquiría un significado siniestro bajo esta nueva luz reveladora. Por favor, señora, mantenga la normalidad hasta que lleguen los agentes especiales, le instruyó la voz antes de cortar la comunicación abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por el murmullo de la audiencia que continuaba en la sala contigua sin saber lo que estaba por ocurrir. Lucía observó la fotografía de sus nietos sobre su escritorio, preguntándose cómo les explicaría que había trabajado durante décadas para un criminal con toga. Sus manos buscaron instintivamente el rosario que guardaba en el primer cajón de su escritorio, sus labios murmuraban oraciones aprendidas en la infancia en algún pueblo del interior colombiano. Dios mío, ¿en qué me metí?, susurró mirando hacia el crucifijo que colgaba de la pared, el mismo que había testificado décadas de decisiones judiciales que ahora se revelaban como instrumentos de corrupción sistemática. El perfume a jazmines que siempre rociaba en su oficina se mezclaba con el olor acre del miedo que comenzaba a emanar de sus poros cuando la realidad la golpeaba con fuerza. Afuera, en las calles del centro de Bogotá, las sirenas comenzaron a sonar cada vez más cerca, como lobos que se acercan a su presa herida. Lucía cerró los ojos y se preparó para presenciar el final de una era, sabiendo que en pocos minutos sería testigo de cómo la justicia verdadera atravesaría las puertas que durante tanto tiempo habían protegido la impunidad judicial. Exactamente a las 2:55 de la tarde, las puertas de madera maciza de la sala de audiencia se abrieron con un estruendo que cortó como un cuchillo el aire tenso del recinto judicial. 5 agentes de la Fiscalía General irrumpieron en perfecta formación militar, sus pasos sincronizados resonando sobre el mármol pulido como tambores de guerra que anunciaban el final de una era de corrupción. El fiscal Carlos Méndez encabezaba el grupo sosteniendo en sus manos una orden de captura que había esperado firmar durante años de investigación silenciosa y meticulosa. Los flashes de las cámaras explotaron como fuegos artificiales cuando periodistas y asistentes procesaban la escena surrealista que se desarrollaba ante sus ojos incrédulos en transmisión nacional. El juez Santamaría quedó paralizado en su sillón de cuero, su rostro transformándose de la arrogancia absoluta al terror más puro en cuestión de segundos eternos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los latidos acelerados de todos los corazones presentes en la sala histórica. Doctor Ricardo Santamaría, pronunció el fiscal con voz firme y ceremoniosa que resonó en cada rincón, queda usted capturado por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, prevaricato, lavado de activos y concierto para delinquir. Las palabras flotaron en el aire como sentencias divinas cuando el magistrado intentaba procesar una realidad que su mente arrogante se negaba a aceptar como posible. Sus manos, que minutos antes gesticulaban con soberbia ante las cámaras, ahora temblaban incontrolablemente sobre el escritorio de su estrado. Esto es un error garrafal, un montaje político, balbuceó con voz quebrada por el pánico. Pero sus protestas se perdieron en el eco de las esposas de acero que uno de los agentes preparaba con movimientos precisos y profesionales. Los asistentes observaban hipnotizados cómo el poder absoluto se desvanecía como humo ante la llegada de la justicia verdadera que tanto había tardado. El doctor Abelardo de la Espriella permanecía sereno en su asiento, observando cómo la historia escribía su propia venganza contra décadas de impunidad judicial protegida por el establecimiento corrupto. El momento se volvió aún más dramático cuando el fiscal desplegó sobre el estrado las fotografías de la finca de Villeta, los extractos bancarios de Panamá,
los documentos de propiedades en Miami y las pruebas de su participación en decisiones judiciales compradas. Estas son las pruebas irrefutables de su participación en una red de corrupción que ha protegido a narcotraficantes, políticos corruptos y empresarios que han saqueado los recursos del pueblo colombiano, anunció el fiscal cuando las cámaras de televisión transmitían en vivo cada segundo de la humillación más grande en la historia judicial del país. Santamaría intentó ponerse de pie con dignidad, pero sus piernas le fallaron y tuvo que sostenerse del escritorio para no caer patéticamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cuando comprendía que su imperio de corrupción había llegado a su fin de la manera más espectacular posible ante millones de testigos. Los murmullos de asombro llenaron la sala cuando los periodistas comenzaban a procesar la magnitud del escándalo que estaban presenciando en directo. Su toga negra, símbolo de autoridad judicial y respeto institucional, ahora parecía un sudario que envolvía los restos de una carrera construida sobre la traición a la justicia y al pueblo colombiano. Las esposas de acero se cerraron con un clic metálico que resonó como una campana fúnebre en toda la sala de audiencias del Palacio de Justicia. Santamaría, quien había humillado a tantos ciudadanos honestos desde su estrado sagrado, ahora caminaba esposado entre los asientos donde habían sufrido sus víctimas durante años de injusticia sistemática. Esto es persecución política del gobierno, gritó desesperado cuando los agentes lo escoltaban hacia la salida bajo la mirada atónita de todos, pero sus palabras sonaron huecas ante la montaña de evidencias documentadas que lo condenaban sin posibilidad de duda razonable. El doctor de la Espriella se incorporó lentamente, observando cómo la justicia divina completaba su obra a través de instituciones que finalmente funcionaban al servicio del pueblo y no de los poderosos. Los periodistas corrían hacia las puertas siguiendo la comitiva que llevaba al juez corrupto hacia su destino carcelario inevitable. Las cámaras capturaban cada segundo de una caída que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de Colombia. El eco de sus pasos esposados se perdió en los pasillos del Palacio de Justicia, llevándose consigo décadas de impunidad y abriendo paso a una nueva era de justicia verdadera que el país tanto necesitaba. Los pasillos del Palacio de Justicia, que durante décadas habían sido testigos silenciosos de injusticias encubiertas y fallos comprados, resonaron con el eco metálico de las esposas que aprisionaban las muñecas del juez caído en desgracia. Santamaría caminaba con pasos vacilantes entre los agentes especiales, su toga negra arrastrándose por el suelo de mármol como los restos de un poder que se desvanecía para siempre ante sus ojos. Los empleados judiciales se asomaban desde las puertas de sus oficinas, observando con una mezcla de asombro y satisfacción contenida cómo la justicia verdadera atravesaba los corredores que él había dominado con puño de hierro durante 2 décadas de carrera manchada. Las cámaras de televisión lo seguían como buitres carroñeros, capturando cada gesto de humillación en un hombre que había creído ser intocable por su posición y sus conexiones políticas. Sus zapatos italianos de cuero importado repiqueteaban nerviosamente sobre el piso pulido. Su respiración entrecortada llenaba el silencio sepulcral que había caído sobre el edificio histórico. La luz de la tarde bogotana se filtraba por los ventanales coloniales, iluminando una escena que quedaría grabada como el símbolo del fin de una era corrupta en la justicia colombiana. El ascensor que lo llevaba hacia la planta baja se movía con una lentitud que parecía calculada por el destino para prolongar su agonía pública y mediática. Dentro del cubículo de acero, Santamaría intentaba procesar una realidad que su mente arrogante se negaba a aceptar completamente. «Mis abogados van a tumbar esto en segunda instancia», murmuró con voz quebrada y desesperada, pero sus palabras sonaron patéticas incluso para él mismo cuando la evidencia era abrumadora. Los agentes que lo custodiaban mantenían un silencio profesional, sabiendo que estaban escoltando a uno de los magistrados más corruptos en la historia del sistema judicial colombiano. El olor a su perfume francés de lujo se mezclaba con el sudor frío del miedo, creando una fragancia que simbolizaba la decadencia de su mundo dorado construido sobre la corrupción. Sus ojos, que antes brillaban con la crueldad del poder absoluto sobre vidas y destinos, ahora mostraban la desesperación de quien ve desmoronarse el imperio que creía eterno e inquebrantable. La salida del edificio se convirtió en un teatro al aire libre donde cientos de ciudadanos esperaban para presenciar el momento histórico que Colombia tanto había esperado. Los gritos de justicia y que pague todo se elevaron como un rugido colectivo cuando la figura esposada del magistrado apareció entre las columnas de la entrada principal del Palacio de Justicia.
Las banderas colombianas ondeaban como estandartes de victoria popular. Santa María intentaba ocultar su rostro de las cámaras que lo habían convertido en el símbolo viviente de la corrupción judicial que tanto daño le había hecho al país. Sus pasos se volvieron más vacilantes cuando comprendió que no había escapatoria de la humillación pública que él mismo había provocado con su arrogancia desmedida y su creencia de impunidad eterna. El aire húmedo de Bogotá llevaba el aroma de empanadas y café de los vendedores callejeros del centro, contrastando brutalmente con la tragedia personal que se desarrollaba ante miles de testigos presenciales. Los aplausos de la multitud resonaron como una sinfonía de liberación nacional después de décadas de ver cómo los corruptos salían impunes. El momento culminante llegó cuando el juez corrupto fue introducido en el patrullero de la fiscalía que lo llevaría a la cárcel La Picota, donde compartiría celda con muchos de los criminales que había protegido con sus fallos comprados. Sus manos esposadas temblaban cuando intentaba subir al vehículo, tropezando con su propia toga en una metáfora perfecta de su caída moral, legal y profesional. 30 años de carrera destruidos por su propia codicia, gritó hacia las cámaras en un último intento desesperado de generar compasión pública, pero solo logró confirmar ante la opinión nacional su total falta de arrepentimiento genuino. El doctor Abelardo de la Espriella observaba desde la entrada del Palacio de Justicia, sereno y digno como un estadista que representaba la esperanza de millones de colombianos hartos de la corrupción. Las sirenas del patrullero comenzaron a sonar cuando se alejaba lentamente por las calles del centro, llevándose entre sus paredes blindadas los restos de 2 décadas de impunidad judicial protegida por el establecimiento. La multitud continuó vitoreando hasta que el vehículo desapareció en el tráfico bogotano, marcando simbólicamente el final de una era oscura en la historia de la justicia colombiana y el comienzo de una nueva etapa donde nadie estaría por encima de la ley. Esa noche, los estudios de Canal 1 brillaban con una solemnidad especial cuando técnicos y camarógrafos preparaban meticulosamente la transmisión que haría historia en Colombia. Las luces cálidas iluminaban el set desde donde los noticieros principales del país informarían sobre los acontecimientos del día que había cambiado el panorama político y judicial. El silencio expectante se extendía por todo el territorio nacional. Desde los barrios populares de Ciudad Bolívar hasta los exclusivos sectores del norte de Bogotá, desde las costas del Caribe hasta las montañas andinas, millones de colombianos se preparaban para procesar lo que habían presenciado en las últimas horas. Los canales de televisión nacional dedicaban programación especial al caso que había sacudido los cimientos del sistema judicial. El aroma a café colombiano recién preparado se mezclaba con la expectativa de periodistas y analistas que sabían estar cubriendo un momento histórico definitivo para el futuro del país. Las redes sociales explotaban con reacciones, memes, análisis y celebraciones de ciudadanos que veían por primera vez en décadas cómo la justicia funcionaba contra los poderosos. En su oficina del Movimiento Defensores de la Patria, el doctor Abelardo de la Espriella se dirigió brevemente a los medios de comunicación que lo esperaban para conocer su reacción. Apareció en las pantallas con esa serenidad que lo caracterizaba, vistiendo un traje azul oscuro que reflejaba la seriedad institucional del momento histórico que Colombia acababa de vivir. Sus ojos brillaban con la satisfacción de quien ha visto cumplirse la justicia después de años de luchar contra un sistema corrupto enquistado. Queridos colombianos, comenzó con voz firme pero cálida que llegaba directo al corazón de millones, hoy hemos sido testigos de cómo las instituciones de la República pueden funcionar cuando la verdad y la evidencia se imponen sobre la corrupción y la impunidad. Las palabras resonaron en cada hogar del país cuando familias enteras se reunían frente a sus televisores, computadoras y teléfonos móviles para escuchar al líder que representaba la esperanza de cambio verdadero. Sus manos reposaban sobre el podio, transmitiendo una calma que contrastaba con la revolución institucional que había ocurrido esa tarde de septiembre. La bandera colombiana que ondeaba a sus espaldas parecía cobrar vida propia, como si cada hilo amarillo, azul y rojo vibrara con el orgullo de una nación que finalmente veía triunfar la justicia sobre décadas de corrupción sistemática. La Colombia que estamos construyendo juntos no tolera la corrupción, venga de donde venga y se esconda detrás de la toga que se esconda, continuó el abogado cuando su voz se endurecía con la convicción de quien ha dedicado su vida a defender el Estado de Derecho. Las palabras atravesaron las pantallas como flechas de verdad, llegando directamente al corazón de ciudadanos que habían perdido la fe en la justicia durante generaciones de impunidad protegida por el establecimiento político. Nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley en esta nueva Colombia que estamos forjando con transparencia y compromiso patriótico genuino. Sus gestos medidos y su tono firme transmitían una autoridad moral que no necesitaba gritos ni aspavientos para hacerse sentir en todo el territorio nacional.
Este no es un triunfo personal, aclaró con humildad que contrastaba con la arrogancia de los políticos tradicionales. Este es un triunfo del pueblo colombiano, de cada ciudadano honesto que se levanta todos los días a trabajar dignamente esperando que la justicia funcione para todos por igual. Los analistas políticos coincidían en los diferentes canales que este momento marcaría un antes y un después en la campaña presidencial hacia las elecciones de 2026. Las encuestas mostraban un incremento significativo en la intención de voto hacia el candidato de Defensores de la Patria, quien había demostrado con su dignidad y serenidad que representaba un cambio real frente al establecimiento corrupto. En las calles de ciudades y pueblos de todo Colombia, la gente comentaba los acontecimientos con una mezcla de satisfacción y esperanza renovada. Los vendedores ambulantes, los taxistas, los comerciantes, las amas de casa, los estudiantes, todos compartían la sensación de que algo fundamental había cambiado en el país ese día de septiembre. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo hacia el doctor de la Espriella, reconociendo su valentía al enfrentar un sistema que había intentado destruirlo y había terminado destruyéndose a sí mismo. Los hashtags relacionados con justicia, transparencia y cambio dominaban las tendencias nacionales durante toda la noche. En las universidades, los profesores de derecho utilizarían este caso durante años como ejemplo perfecto de cómo la justicia debe funcionar en una democracia verdadera, donde las instituciones tienen la independencia y la voluntad para perseguir la corrupción sin importar el poder político o judicial de los implicados. Los medios internacionales también cubrían la noticia, destacando cómo Colombia daba un paso importante en la lucha contra la corrupción judicial que había plagado el sistema durante décadas. Agencias de noticias de todo el continente reportaban el caso como un ejemplo de cómo las instituciones pueden recuperarse cuando existe voluntad política y ciudadana para exigir transparencia. Esa noche, Colombia durmió con una sensación diferente en el aire, una mezcla de orgullo nacional y esperanza renovada de que el país podía cambiar realmente si los ciudadanos exigían justicia verdadera y apoyaban a líderes comprometidos genuinamente con la transparencia y el Estado de Derecho. En las cárceles del país, muchos presos políticos y víctimas de fallos injustos del juez Santamaría celebraban discretamente, sabiendo que su caso sería revisado ahora que el magistrado corrupto estaba tras las rejas. Las familias que habían sufrido injusticias durante años finalmente veían una luz de esperanza al final del túnel oscuro. Los días siguientes confirmaron lo que muchos sospechaban. Las investigaciones revelaron una red de corrupción mucho más amplia que involucraba a otros magistrados, políticos y empresarios que habían operado bajo la protección del sistema judicial corrupto. Los medios informaban día tras día sobre nuevas capturas, nuevas evidencias, nuevos escándalos que salían a la luz gracias a la valentía de los fiscales que habían investigado en silencio durante años. El caso del juez Santamaría se convirtió en el detonante de una limpieza profunda del sistema judicial colombiano. Magistrados con fortunas inexplicables comenzaron a renunciar antes de ser investigados, políticos con conexiones cuestionables empezaron a ser señalados públicamente, empresarios que habían comprado fallos judiciales enfrentaban ahora procesos penales. El doctor Abelardo de la Espriella continuó su campaña presidencial con renovada energía y credibilidad, visitando pueblos y ciudades de todo el país, escuchando las necesidades de la gente, proponiendo soluciones concretas a los problemas que habían sido ignorados por décadas de gobiernos corruptos e incompetentes. En las plazas públicas, los colombianos lo recibían con entusiasmo genuino, no solo como un político más que promete cambios imposibles, sino como alguien que había demostrado con su conducta personal y profesional que era posible enfrentar al sistema corrupto y salir victorioso defendiendo la verdad y la justicia. Las encuestas mostraban semana tras semana cómo su favorabilidad crecía en todos los sectores sociales, desde los más humildes hasta las clases medias cansadas de ver cómo sus impuestos se perdían en bolsillos corruptos. El movimiento Defensores de la Patria se fortalecía con la adhesión de ciudadanos comprometidos que veían en él la posibilidad real de cambio que Colombia necesitaba desesperadamente. Los debates políticos en universidades y medios de comunicación giraban ahora en torno a temas de fondo como la reforma judicial, la transparencia en la contratación estatal, la lucha contra el narcotráfico sin componendas políticas, la protección real de los recursos naturales y el desarrollo genuino de las regiones abandonadas. El contraste entre el doctor de la Espriella y los políticos tradicionales se hacía cada vez más evidente. Su discurso coherente, su trayectoria limpia,
Su capacidad de enfrentar adversidades con dignidad y su compromiso genuino con el país lo posicionaban como el favorito indiscutible para las elecciones presidenciales del 2026. Septiembre terminó como un mes histórico para Colombia, el mes en que el pueblo vio con sus propios ojos cómo un juez corrupto intentó humillar al hombre que representa su esperanza y terminó esposado, derrotado por su propia arrogancia y por un sistema judicial que finalmente funcionó como debía funcionar en una democracia verdadera. Las noches bogotanas seguían siendo frías en los cerros orientales, pero ahora llevaban consigo una brisa diferente, una brisa de cambio real que se sentía en el ambiente. Los vendedores ambulantes del centro comentaban entre ellos sobre lo ocurrido, los estudiantes universitarios debatían apasionadamente en las cafeterías, las familias conversaban en sus hogares sobre la posibilidad de tener finalmente un presidente que gobernara para el pueblo y no para los corruptos. El legado de ese septiembre de 2025 quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de Colombia como el momento en que el pueblo dijo basta a décadas de impunidad, como el día en que la justicia verdadera demostró que podía funcionar cuando existe voluntad y valentía, como la tarde en que un juez corrupto creyó poder humillar al hombre equivocado y terminó destruido por su propia soberbia. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora quiero hacerte una pregunta que me gustaría que respondieras en los comentarios. Después de conocer esta historia, después de ver cómo la justicia puede funcionar cuando existe voluntad y valentía, después de conocer la trayectoria del Dr. Abelardo de la Espriella y su compromiso con la transparencia y el Estado de Derecho, quiero saber tu opinión sincera. ¿Crees que Abelardo de la Espriella podría ser el cambio que necesita Colombia? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocer tu punto de vista, tus esperanzas, tus dudas, tus reflexiones sobre el futuro de nuestro país y sobre los líderes que necesitamos para construir la Colombia que todos soñamos. Espero tu comentario con mucho interés. Nos vemos en el próximo video.